Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a Justicialismo Peronista, como cada sábado a las 8. Pero bueno, hoy tuvimos alguna dificultad de transporte para llegar acá. Yo vivo en San Justo, en La Matanza, y bueno, los metros delegados a veces se ponen densos con el tema del abesto, que es un culebrón, un cuento nunca acabar, y después te alteran todo el cronograma que tenés para viajar. Tenemos casi 1 hora y media hasta acá, así que estamos en Capital Federal, en La Cava, entonces tenemos esas dificultades a veces, y bueno, generalmente a veces las protestas o las quejas terminan afectando a los mismos trabajadores. Y bueno, nosotros podemos disculparnos por empezar tarde, pero hay mucha gente que por ahí pierde presentismo por este chiste de hacer paros de protesta. Y si tenés que hacer un pago, lo haces por una jornada de 24 horas, 48, y después por tiempo indeterminado, y se acabó la historieta. Y se acabó. Y estarán un mes para sacar el abesto, pero se acabó la lucha por el abesto. Así que esto de que nos traslade a nosotros la protesta, la verdad, no sirve para nada. Bueno, estamos 22 de julio con nuestro programa número 28 de la temporada 2023 y el 130, desde que empezamos en aquel, en febrero de 2021, en Radio Caput. Buen día, Martín Loza, ¿cómo va todo? Nuestro operador del día de hoy, así que un lujo, como siempre. Así que bueno, bienvenidos a todos y todas. Y entonces empezamos por qué es la política económica peronista. Y entonces nos habían convertido en una masa numeral, decían por ahí, por los 40, y Evita y su justicia social atributiva comenzó a restituirnos humanidad con un abrazo de amor y justicia, que era la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, y un abrazo, una restitución de derechos y bienes que la sociedad de aquella época pacata le había quitado a los compañeros, a las familias más débiles, más pobres, ¿sí? Y entonces a esa cosa amorfa, digamos, que llaman caridad, beneficencia, limosna. Evita obviamente la odiaba, ¿sí? Eva Perón, y nada, y entendía de que por ahí no iban las cosas, ¿no? Así que tenía esa cuestión esta semana. Tal vez celebremos, o conmemoremos, mejor dicho, un aniversario más de la muerte, de separación física de Eva Perón, y entonces podamos ver de qué se trata. Y como decía Evita, la limosna para mí fue siempre un placer, ¿sí? El placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuera aún más miserable y más cruel,
inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí, decía Evita, la ostentación de riqueza y de poder para humillar a los más humildes. Eva Perón. Y esta semana conmemoramos, este 26 de julio, un aniversario más de su separación física. Y como decía Evita, y su justicia social atributiva comenzó a restituirnos humanidad con un abrazo de amor y justicia, y Perón al devolvernos grandeza como pueblo de la nación argentina. Hoy, compañera Eva Perón, a eso la Iglesia le llama caridad, y esa cosa amorfa que llaman los siervos mediáticos, la llaman la política, que no se ve si es organización, acción política o gobierno, con la misma imprecisión de conducir o de inconducir y gobernar el destino de los argentinos, a esa limosna, a esa beneficencia, le llaman inclusión social, planes sociales, etc. En su revolución justicialista, con Perón establecieron en el artículo 37 de la Constitución Nacional sancionada el 11 de marzo de 1949, un artículo por el cual el Estado Nacional, el provincial y el municipal estaba obligado a darle trabajo bien remunerado a toda persona desocupada. Y hoy duermen en los monoambientes de los cajeros automáticos, en Aeroparque, aquellos que tienen refugio de lujo. Y si no, andás a ver, ayer otro día veían en Constitución una señora que buscaba, no se sabía si la habían capturado a la red de trata, con un pibito de 8 años, y que era misionera, y los periodistas de Crónica, tratando de encontrar la notita más morbosa posible, se cruzaron con una chica que estaba con un tupper y con 2 tuppers, y una criatura de 1 año y otra de 2 años, sentada en la vereda, con el frío que hacía, y revolviendo los fideos fríos, obviamente, ¿no? La chica tendría 20 años, 18, 20, 19 años, tratando de explicar que estaba en la calle, que eso es lo que a veces te toca en la vida, que estaba tratando de juntar, estoy diciendo las 10 de la noche, 9 de la noche, 3.800 pesos para pasar la noche en un hotel, de estos que pagan por día, y que el marido estaba cantando en los subtes tratando de terminar de juntar la guita. Esa era la situación que estamos viviendo hoy. Cuando todos los políticos y eso se llenan la boca de discusiones, parece que estuvieran en Marte o en otro planeta, honestamente, porque no están ni siquiera debatiendo dentro de la realidad del pueblo argentino, ¿sí? Estamos podridos del capitalismo de Estado y del capitalismo de mercado. Sentimos que tanto la izquierda como la derecha son la misma familia, porque además demostrado históricamente que es así, el origen de ellos es ese. Porque cambiamos de médico, pero la receta sigue siendo la misma. Y entonces, ¿cuál será hoy el tema central sobre los ingeniosos propuestas de macroeconomía de un pueblo que gobierno tras gobierno siempre reclama lo mismo? Fíjense, ganar bien, cero desocupación o pleno empleo, y con ello baja inseguridad, que no tengan que salir a la calle, puedan los pibes jugar en la vereda hasta las 9 de la noche en verano, y en invierno hasta que empiece a bajar el frío. Buenas jubilaciones, que los viejos no estén deseando ver cuando se termina la vida porque no aguantan más cada día como vivir. Y esto es experiencia propia, esto es alegría propia que todos conocemos, acá no se escapó ninguno. Un buen sistema de salud, ¿sí? Que no tengas que pagar 100.000 pesos para poder tener una buena internación, una buena prestación médica, que el médico te devuelva cuando lo vas a ver, que no te duerman con los turnos, 2 meses, 3 meses, ¿sí? En todo el sistema público y privado, porque esto ya es prostibulario, ¿sí? Libre expresión del pueblo para que pueda elegir y no optar por los personajes que impone el sistema, sin proceso político siempre, porque acá conducir políticamente no conduce a nadie. Sí, eslóganes, discursos, sí, está todo bárbaro, pero sabés
¿quién camina calle por calle, casa por casa y persona por persona para ver qué siente el pueblo, para vivir dentro de la situación del pueblo? Nadie. Y el conductor, como es uno de los principios de la conducción política, está obligado a exponerse. Y si no quiere éxito mediocre, es mejor que no se exponga nunca. Y si no quiere hacer nada mal, mejor que nunca haga nada. Eso son palabras de Juan Domingo Perón. Desde el supuesto regreso a la democracia, ni la política ni la economía, porque vive un proceso inflacionario basado en un desequilibrio permanente entre la producción y el consumo. Cuanto menos consumo o consumo precario, hay menos producción y menos inversión productiva, y más inversión y fuga de capitales que produce el trabajo argentino, siempre mal pago, y que esos dineros van al sistema financiero local o internacional. Es decir, acá lo que se llevan como divisas al exterior, ¿sí?, es la capitalización del trabajo acumulado. A ver si se entiende una vez. Se llevan al exterior en dólares trabajo argentino. Dejémonos de joder con tecnicismo, teoría financiera. No, esto es simple, compañero. Política económica que pertenece a aquellos que en nombre de la tecnocracia financiera y la macroeconomía pretenden conducir la política nacional a través de ocupar y dominar la política económica. En nuestro país existieron ensayos y errores históricos de esta clase de dirigentes políticos que no pueden juntar 300 vecinos, ¿tá?, y que se putean por Twitter, por las redes sociales, ¿sí?, que son diris, no son dirigentes, son diris, sin gente, que no son dirigentes porque jamás condujeron un proceso político con y dentro del pueblo, sino campañas amañadas por medios de comunicación con millonadas de dineros y pavadas. ¿Sí? Y el máximo ejemplo de lo que estoy diciendo es Javier Milei, o alguno tiene duda. Y no porque no quieran conducir un proceso político, sino simplemente porque no lo saben, no saben conducción política. Y cuando se carece o no se tienen conductores políticos estratégicos y tácticos, aparecen los diris, estos marginales al servicio y defensa de los beneficiarios por el modelo financiero, diciendo cualquier pavada, mientras el pueblo se debate en la miseria con una inflación, a ver si lo entendemos, inexplicable. No, porque la emisión monetaria, no, déjeme de tecnicismo, esto se llama política económica. O vas para el lado del pueblo o vas para el lado de estas ratas que tienen cientos de miles de millones de dólares en el exterior de trabajo argentino contrabandeado afuera, ¿sí?, en divisa extranjera. Porque hay veces que confundimos candidaturas por conducción política o promotores de candidatos en estas campañas publicitarias, pero por la conducción real de un movimiento concreto e ideológicamente definido, a cambio de un espacio abstracto. Dice, ¿vos a qué no, yo pertenezco a un espacio. ¿Qué carajo es un espacio? Como si el espacio, este abstracto, el vacío del espacio, porque el espacio sin definición, sin solidez, tiene sentido de nada, ¿sí?, es decir, de vacío. Como si el espacio, digo yo, pudiera ser el sistema de control de gestión política de un gobierno. Porque se carece de verdaderos artífices y conductores de un proyecto político, solo visiones de eslogan, discursos animados y disputas por ser más o menos aceptados por los comentarios posteriores de periodistas aún menos dotados que los anteriores, que dicen ser dirigentes. Vemos que un referente puede ser popular para una candidatura, pero dentro del cuadro de conducción del movimiento o partido que representa no existe. Y aquí se trastoca popularidad a cambio de prestigio ideológico y político. Porque mientras el muñeco acierte alguna frase parecida a Perón o a otro, alcanza y sobra. El libreto es memorizable, entonces tuvimos pretendientes a la herencia de Perón muy populares, como Menem, como Duhalde, como Rousselot, como Palito Ortega, como Ricky Maravilla. Y luego llegaron los liberales, los marxistas, los filos peronistas, los panperonistas, no sé qué carajo son, a que era de buenas costumbres llamar los compañeros. Entonces vos tenías que decir, no, che, mirá, tenés que ser más amplio. ¿Con respecto a qué? O en un homenaje a una frase ingeniosa que la rellena de elogios para filtrar al fulano, ¿no? Decimos, no, pero este es su compañero, fíjate, que el tipo viene de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, el resultado es la patria que tenemos.
Y el otro, que dice la compañera Cristina, que es la patria, bueno, está morfando con 2 hijos, uno de 1 año y de 2 años, tirado en la vereda en la Plaza Constitución. Esa no es la patria, ¿eh? La patria es justa, libre y soberana, es decir, políticamente soberana, económicamente independiente y socialmente justa. Esa es la patria. Y cuando no existe la conducción política, entonces en los barrios son los vecinos o los compañeros que reciben razonamientos y comentarios diversos, diferentes y disociados, que van constituyéndose a diario por los medios y las redes para que no se interprete o no se entienda nada de la realidad. Perón cuando notaba, fíjense una cosa, Juan Domingo Perón cuando notaba la leve presencia de estas carencias en el pueblo, inflamaba cada tanto al pueblo en la histórica Plaza de Mayo para provocar y excitar el debate en el barrio, en la unidad básica, en la fábrica y el sindicato. Tener un pueblo organizado y movilizado, señores, significa autoridad política para gobernar. Ya se inventó la rueda, ¿eh? No hay que pensar cómo hacerla. Y hoy la realidad nos marca que estos que llamamos los políticos y la política han descansado todo su esfuerzo electoral, su esfuerzo de trabajo para llegar a ocupar un cargo legislativo o ejecutivo. Como no son especialistas en conducir un proceso político, en alguien o en alguno que consideran especialistas en el chamullo de ocasión para arañar algunos mangos, por eso los convocan y manejan la campaña, la prensa y la imagen, los compañeros con los que deben juntarse o no, ¿sí? Estos son los asesores de imagen, la prensa. O sea, ya al tipo le filtran hasta el sentido político que debe tener su proceso, ¿no? Y desde allí comienzan a perder su conducción y la relación directa con el pueblo. Repito, como dije anteriormente, decía Perón, el conductor debe exponerse siempre, y si no quiere cometer ningún error, que no se exponga nunca, y si no quiere hacer algo mal, mejor que nunca haga nada. Por eso me explico que se llenan la boca diciendo gobernar es crear trabajo, y hasta ahora no entiendo por qué no los municipios, los varones del conurbano, no se les ocurre, en vez de hacer plazas y jugar a la bolita, en generar empresas municipales bien remuneradas, con accionariado, o sea, sociedad de economía mixta con accionariados obreros. Esto es más fácil que la tabla del 1. ¿Saben cuándo se inventó la ley de accionariado obrero? En 1952. ¿Tá? Y después siguió la ley de sociedad de economía mixta con los trabajadores y el Estado nacional, provincial o municipal. No entiendo, cuando el candidato a presidente dice yo voy a ser presidente de los trabajadores, ¿por qué no definís qué es el trabajo? Que la única manera de recapitalizar el país no es yendo al Fondo Monetario Internacional a ver si no te tiran un stand-by más, sino capitalizar mediante trabajo acumulado, empezar a generar trabajo por todos lados. O se piensan que Perón terminó con la desocupación 90 días porque era boludo. No, porque estaba tratando de constituir y construir la política económica de su gobierno. ¿A través de qué? Del trabajo. La política económica trabajo-céntrica. Por eso el artículo 37 decía que cuando había un desocupado, el Estado nacional, provincial o municipal estaba obligado a darle trabajo, no un plan social, una asignación universal por hijo, lo que como sea. ¿Sí? Estaba obligado el Estado, el gobierno nacional, provincial o municipal, a darle trabajo bien remunerado, no por 70 el plan envió, no sé qué, promover trabajo, todas estas basuras, sino darle trabajo bien remunerado, ¿sí? Y armar empresas de todo tipo y color. Algunos muchachos entendieron. Ahí en San Vicente, el compañero intendente ya tiene, creo, una empresa de baldosas, una de caños para hacer cruce de calle. Lo básico, lo que tiene, lo más fácil de invertir, ¿sí? Pero generar trabajo, que es fundamental, ¿sí? Entonces, estos dirigentes ingentes, con estos manejadores de campaña, ya no son ellos y empiezan desde allí a perder su propia soberanía de conducción. Quiero decir que ya no son ellos mismos, sino el proyecto económico que nadie votó, que nadie eligió, excepto el votado, ¿sí? al candidato que colocaron, y que todos ponemos en ese cargo, y ese sí sabía el desastre que vaya en beneficio del patrón que allí lo puso. Lo traigo como ejemplo, como dijo Menem, síganme que no los voy a defraudar, y luego
que ganó la elección, dije, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. ¿Sí? Este es un tema que ya conocemos hace rato, ¿eh? Y entonces así se garantiza la continuidad del sistema que creó José Alfredo Martínez Dios en 1976, inalterable, porque ni siquiera la ley de entidades financieras, que generaba estas cuevas malditas que están por todos lados, traficando dólares ilegales, ¿sí? y un sistema y condena que no termina nunca. Por eso cuando hacemos estos análisis tenemos que mirar en la historia y hacia atrás, y entonces nos encontramos con dos casos puntuales, dos economistas, fíjense en ustedes, uno Álvaro Alzogaray y el otro Domingo Felipe Cavallo, Bestia, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero fíjense que cuando se presentaron a elecciones con sus partidos, fracasaron. Alzogaray lo intentó en los 70 con Nueva Fuerza, y en los 80 y 90 con la UCD, y fracasó. Y Cavallo en el 2001 con Gustavo Vélez, que también llevó como legislador porteño a Alberto Fernández, que después renunció para ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y en su reemplazo saben que entró Elena Cruz, la esposa de Fernando Ciro, que eran dos actores, y la vieja gorila cuando jura como legisladora en reemplazo de Alberto Fernández, jura por Rafael Videla y por Emilio Macera. Por eso jura su cargo de legisladora porteña. Ya tendría que haber sido destituida en forma inmediata, apenas juró, ¡pum!, salida. Por eso digo también, pero no ganaron la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esa fórmula de Domingo Felipe Cavallo con Gustavo Vélez, y fracasó también. Estos delincuentes economistas, fíjense que cuando se sometieron a juicio popular del voto popular, del voto del pueblo, fracasaron. Es decir, la gente no los vota. Ahora, ¿por qué después manejan el país siendo ministro de Economía cuando la gente no los vota? Nadie los votó, porque nadie los votó. Entonces hoy la reflexión surge cuando es al revés. Cuando Sergio Massa asume la conducción del Superministerio de Economía, es decir, la política económica de nuestro país, y al revés, es decir, y viniendo con historia política acumulada, de haber ganado elecciones y conducido una fuerza política popular importante, el Frente Renovador, y que integra el Frente Nuestro, la alianza nuestra, que es Unión por la Patria. Fíjense que lo votaron para ser intendente y que casualmente le ganó en 2013 una elección legislativa al mismo kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿está bien o mal que un político maneje la política económica en nuestro país? ¿Ustedes qué piensan? Los ayudo. La respuesta surge de nuestro sentido común. Es lo que debe hacer todo presidente, o sea, conducir la política, y en especial la política económica. Porque cuando Néstor Kirchner comenzó su campaña, e intentaba con muy poco conducir, además, políticamente, al peronismo y asumir con la máxima autoridad política posible, a pesar de que los votos no lo ayudaron. Y en su proceso político dijo muy claramente, voy a ser yo, Néstor Kirchner, quien conduzca el proceso económico de nuestro gobierno. Porque son decisiones políticas, ni financieras ni económicas, ni de ninguna otra especie, ni de teoría financiera ni nada que se le parezca. Y entonces, para entender y hacer un proceso así, no hace falta múltiples candidatos, porque sobran. Hoy hace falta quien conduzca un proyecto político que supere todas las instancias de los tecnócratas del tarot, de la numerología económica, que separe su postura política y todo se haga en función del proceso ideológico del equilibrio político y no a la sugerencia del equipo económico, sino en función ideológica del equipo político y no de la teoría del equipo económico. Vean, ¿cuántas veces oyeron hablar del equipo económico? ¿Cuántas veces oímos hablar del equipo económico? Todos nosotros en los medios de comunicación, miles de veces. Pero ¿cuántas otras veces oímos hablar del equipo político?
La respuesta es simple, nunca. ¿Ustedes se enteraron alguna vez que un gobierno, un gabinete tiene un equipo político y un equipo económico? Bueno, del equipo económico hablan siempre, del equipo político jamás. Es más, los medios salen corriendo, se le nota al equipo económico. ¿Y por qué el equipo económico carece de facultades adecuadas para tomar decisiones políticas? Porque decisiones políticas son casualmente del equipo político del gabinete de un gobierno. ¿Saben por qué toman decisiones políticas inadecuadas, desacertadas? Porque las teorías económicas que enseñan las universidades argentinas, ninguna de ellas se basa en aquella brillante y exitosa política económica que hizo feliz al pueblo argentino. Siguen hablando de marxismo y de liberalismo, siguen hablando de cosas que no son reales y que además expresan en lo más mínimo, la más mínima, casi inexistente representatividad política en el pueblo. Sin embargo, te la encajan en la universidad, está de guapo, ¿eh? Siguen hablando de cosas que no son reales y que han fracasado reiteradamente en la Argentina y en el mundo, empujándonos a 2 guerras mundiales y tal vez, prontamente tal vez, a una tercera. Ojalá que no. Y entonces, cuando apareció un sistema de política económica que le dio satisfacción a todo el pueblo argentino, en lugar de enseñarlo en las universidades, de que los miles de investigadores se detengan a estudiarlo, enseñarlo y profundizarlo, se sigue con las teorías socialdemócratas, leninistas, liberales, recalentadas, con nuevas versiones que vienen de afuera. Se enseñan en cátedras con teorías de análisis que no son las nuestras, y todo eso traspasa el límite de la fantasía posible, y surgen de todos lados los encantadores de serpientes, en Juntos por el Cambio, en La Libertad Avanza, con un cachivache como Milei, que sale a decir que es un proyecto nuevo, pero que realmente es el más viejo de la historia porque es un proyecto de Adam Smith, es decir, que en 1748, ¿sí? Siglo XVIII, planteaba su teoría económica de capitalismo de mercado, y que hoy estos dirigentes que no saben ni cómo hacer la O con un vaso en materia de política económica dicen que es la gran solución que necesita la Argentina. Hacemos una pausa y escuchamos, vamos a ponernos un poco de onda para los compañeros que están con alguna amiga, alguna novia por ahí. Mi vida ven a bailar de Yamana, ¿sí? Para alegrarnos un poco también la mañana. Gracias, hasta luego. Mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y me serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y me serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres
pasión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Bueno, nuevamente nuestro segundo bloque, después de darnos una pausa musical con un poquitín de alegría, seguimos con la reflexión que veníamos describiendo. Entonces nos preguntamos por qué optamos y no elegimos. Es decir, cuando digo optar, me refiero a que vos caminás por la vereda de un centro comercial y un solo negocio con una sola vidriera. Y tenés el producto A o el B, o tenés dos vidrieras, la A y la B. ¿Tá? Pero no hay más para elegir. Entonces, eso se llaman dos opciones. Pueden haber 10 opciones, pero es lo que hay en vidriera y nada más. Entonces, no elegís un programa de gobierno, un proyecto. Hasta Menem dijo, como dije anteriormente, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces no elegimos, compañeros, sino optamos. Y ya de hace rato, desde el proceso para acá, porque el pueblo se acostumbró a no participar del proceso político. Fíjense, porque Juan Domingo Perón realizó todo, y todo lo hecho era tan bueno, ¿sí? Que ni siquiera hacía falta participar, organizarse, movilizarse en forma continua para defenderlo y garantizarlo. Y eso se pagó caro. Y porque la dictadura impuso que hubiera que aniquilar al enemigo porque la política es una basura. Y nadie se dio cuenta de que esa dictadura estaba imponiendo una política también. Y que debía ser optada por la fuerza. Y luego llegó la democracia mediática y discursiva, sin proceso político y con campaña publicitaria. Total, escuchamos los candidatos y listo, que ese laburo de participación política, de militancia política, que es esencial para cualquier pueblo, que es la política, lo haga otro, ¿sí? Nosotros descansamos y solamente nos obligamos a votar, o mejor dicho, a optar con el sufragio. Y no se cuidó nada, todo descansó en los conductores que llevaron la revolución justicialista al éxito, y todos se limitaron solo a disfrutar de los derechos que se habían conquistado, las que fueron conquistas sociales y laborales con mucha lucha, y que por esas conquistas muchos compañeros y compañeras dieron la vida, como el tener derecho a elegir y a ser elegido, a ser un dirigente político o sindical, que no te encarcelen o te maten. Incluso hoy los jóvenes en poco, nada, participan y cuidan estos derechos, porque supone que siempre existieron, que vienen de siempre. No se sabe que en 1976 hubo más de 30.000 desaparecidos que dieron su vida casualmente para que hoy podamos votar. Pero elegir, no optar con el voto. Las compañeras y las mujeres, cuando votan, piensan que sin Evita no hubieran votado jamás. O como dijo un escritor progresista, Evita lo logró porque era fascista. Que para los radicales, los conservadores, los socialistas y los comunistas de aquella época, de la década del 40 y del 50, las mujeres no eran iguales en derechos, pertenecían casualmente a otra escala humana. Y que Eva Perón les conquistó el derecho de poder elegir, pero además de ser elegidas para cargos políticos libremente, y no pidiendo la yapa de un cupo político al machirulismo político, porque suponen que Evita puso solo el voto femenino, y no la única organización política partidaria de las mujeres en nuestra historia, que fue el Partido Peronista Femenino. Y porque suponen, o les inventaron, que eso vino desde siempre, y que solamente fue el voto. Y ¿saben qué? No vino desde siempre. En 1951 vivieron el mayor proceso político, con partido político propio, como dije, y vino de las luchas y conquistas de las mujeres peronistas que Evita preparó como censistas primero, como militantes después y como dirigentes de conducción política y candidatas luego de haberse conquistado estos derechos, de votar y de tener partido político propio. Pero se prepararon previamente y conformaron la mayor fuerza política peronista de esa época. En 1951, en las elecciones de 1951, lograron la mayor cantidad de candidatos electivos a cargos legislativos, porque fue el partido que más sacó votos. Y fueron muchas de ellas presas en la resistencia peronista después. Nada de estos derechos y conquistas llegaron regalados, ni lo que nos pasa, obra de la casualidad,
sino que se ha encargado de tergiversar la historia, nuestra filosofía y nuestra ideología justicialista, creando una doctrina retorcida, deformada, dividiendo la unidad de concepción en la unidad de criterio del pueblo, en una carrera que pierden todos y que los platos rotos siempre los paga el pueblo, como siempre, manejando la contracultura peronista para que la comunidad viva en una confusión de análisis permanente, es decir, que nunca llegue a la capacidad de analizar. Y entonces el comentario político es el resultado de este proceso. Esto no da para más, y todo está mal, lo que dice la gente, pero nada de esto es cierto. Ni esto no da para más, ni esto está todo mal. Por eso digo, pero nada de esto es cierto. Es lo más real posible del falso absoluto, por eso se usan los medios, la prensa y la propaganda. La militancia política es lo más real que nos pasa en nuestras propias vidas. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es un ente político. Lo que estamos comprendiendo es que existe una enorme puesta en escena teatral de numerosos candidatos y no hay pensadores y conductores estratégicos, ¿sí?, de los proyectos políticos como sistema a largo plazo. Solo de actores de gambeta corta para lo inmediato. Vean, Juan Domingo Perón se empeñó en planificar, organizar y ejecutar lo que primero se llamó Revolución Argentina, después adoptó el nombre de Revolución Justicialista. El punto de partida fue el 4 de junio de 1943 y en 2 años y medio, realizando 2.793 plenarios con el pueblo, donde recibía la demanda política de cada pueblo, de cada lugar, de cada ciudad. Y así llegó con el pueblo movilizado y organizado. ¿Saben cuánto recorrió la provincia de Buenos Aires? 32.742 kilómetros. ¿Sí? Y no en el auto de Axel, ¿sí?, sino que bajaba y tenía plenarios con la gente. Pero llegó a ser de 4 a 6 plenarios por día con la gente. En esto que llamó preparación humana y técnica, o sea, la etapa doctrinaria de la Revolución Justicialista. Preparación humana, que decía Perón, acontece en el corazón y la mente de las personas. Por eso es fundamental el contacto directo, el exponerse siempre, ¿sí?, si queremos tener éxito en la conducción política. Y así llegamos al 17 de octubre, que no fue una casualidad, fue un plan estratégico medido que tardaron 2 años en construirlo. Y se generaron 100.000 predicadores. Y entonces, cuando hubo que hacer una prueba, allá por el 27 de septiembre de 1945, llamó a los jefes de prédica y dijo, bueno, hagamos una prueba frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que estaba en Alsina y Diagonal Sur. Y ahí se juntaron 376.000 personas. Y eso es lo que puso en marcha a todo el gorilaje para llevarlo en cana a Perón con el único fin de asesinarlo a Martín García. Pero Perón ya había puesto en marcha el 17 de octubre ese 27 de septiembre. Y en oposición al 27 de septiembre, esa movilización de 370.000 personas en Alsina y Diagonal Sur frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde está ahora el INDEC, para eso el 12 de octubre se hizo la Marcha de la Libertad a la Plaza San Martín, el picnic del gorilaje, y ahí fueron comunistas, conservadores, socialistas, radicales, todos juntos a hacer un picnic de campo en la Plaza San Martín. El resultado de eso fue que ya está informado debidamente Estados Unidos y le pidieron a Brade que cuidara que no cumpliera la ejecución, el asesinato contra Perón en Martín García. Pues estaba todo preparado. Un día les voy a hablar de ese episodio. Pero ha regresado Perón y por eso lo llevan al Hospital Militar Central. Y después lo tienen que llevar a Plaza de Mayo, porque la CGT, cuando dio la orden Evita, a Tilio Garamón y un montón de compañeros que estaban en esa conducción para producir el 17, el 16 de septiembre declara un paro general, ¿sí? Porque sabían que a Perón no lo iban a matar, no lo pudieron matar. Y lo trajeron de vuelta a Perón y se produjo el 17 de octubre. Calculan que 1.200.000 personas, hoy no la puede juntar nadie en Plaza de Mayo, ¿eh? Ni el más pintado, por más que tenga 50 horas de televisión por día. Y en 9 años de gobierno se mandó 120.000 obras públicas y en 90 días terminó con la desocupación. Nada más y nada menos, ¿eh? El compañero Juan Domingo Perón. Y vamos a hacer una pausa más, ¿sí? Y vamos a escuchar a Miguel Cantilo a los 72 años con un tema bastante interesante que me pidieron que lo repitiera. Soy argentino. Tómate
de todas las mañanas. Oigo, canto, silbo, bailo tango. Solo charro cuando tengo ganas. O se tocan temas de alto rango. Soy fanático de los asados y vegano por cuestión moral. Soy abstemio, pero con 2 tragos paso a ser un bebedor social. Y si levanto la voz y revoleo las manos, es porque tengo 2 ancestros italianos. Si no paro de hablar y me enredo en el ego, es la impronta tenaz de un abuelo gallego. Soy pagado de mí y brillo con mi luz. Y que anda por ahí un pariente andaluz. ¿Qué le voy a hacer, vecino? No puedo disimular. Es que yo soy argentino, se me nota al emigrar. ¿Qué le va usted a hacer, amigo, en el más raro lugar? Siempre hay un argentino y se le nota al cantar, y se le nota al bailar, y se le nota al tocar. Soy de Messi o soy de Maradona, no me vengan con términos medios. Soy del Papa o soy de la Madonna, es la grieta de los multimedios. Mi país tiene el portón abierto, porque muchos salen hacia el mundo. Hay quien queda anclado en algún puerto, hay quien vuelve más meditabundo. Emigrado si puedo, repatriado por hoy. Me muero si me quedo, me duele si me voy. El rico juega plata, el pobre no da más. El sistema maltrata tanta gente capaz. Y así se va el doctor y regresa el pizzero. Va a probar el cantor y vuelve el parrillero. ¿Qué le van a hacer, amigos? No pueden disimular que son bien argentinos, se les nota al emigrar. ¿Qué le va usted a hacer, vecino, en el más raro lugar? Siempre encuentra un argentino y se le nota al hablar, se le nota al cantar y se le nota al tocar. Maestro. ¿Qué le voy a hacer, vecino? No puede... ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral.
Noticias. Política. Giuliano respondió a las críticas del exministro Dietrich sobre las políticas aéreas y aerolíneas argentinas. El ministro de Transporte afirmó que la actual gestión trabaja para que la gente vuele más y la industria crezca, al responder al exfuncionario macrista, quien cuestionó la política aérea actual. A través de su cuenta en Twitter, Giuliano señaló que tiene que volar más gente, pero que sí importa a dónde, porque el país necesita desarrollarse de manera federal y allí a donde otras empresas no llegan, la aerolínea de bandera puede conectar a nuestra patria. El llenado del gasoducto Néstor Kirchner está en un 55% y se completará a mediados de la próxima semana. La empresa estatal Energía Argentina informó que este proceso finalizará la semana entrante. De esta forma, el gas proveniente de Vaca Muerta comenzará a circular por el sistema de distribución. Fútbol. Messi concreta un debut cinematográfico en Inter Miami. El capitán del seleccionado campeón del mundo comenzó su aventura con un triunfo por 2-1 frente al Cruz Azul de México en Fort Lauderdale por la Leagues Cup. Después de iniciar el partido en el banco de suplentes, el astro argentino ingresó al campo a los 8 minutos del segundo tiempo y en la última acción de la noche hizo delirar al Dry Pink Stadium con un final soñado. Tras recibir una falta, Messi acomodó la pelota y la colocó en el ángulo superior derecho del arquero de Cruz Azul para decidir la victoria de un equipo que no ganaba hace 11 partidos. El número 10 festejó con una carrera alocada y luego se abrazó con sus hijos y el resto de su familia que presenció el partido al costado del campo de juego. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, volvemos en nuestro tercer bloque. Te cuento que Infosiberia es un noticiero por WhatsApp que distribuimos todos los días, de lunes a viernes, ¿sí? Y que podés tener y podés recibir diariamente todo un diario digital por WhatsApp, mandando un mensaje al 11 3205 8813, 11 3205 8813, y recibirlo gratis todas las mañanas. Podés escucharnos, podés escuchar a Radio Caput y escucharnos por la web en radiocaput.com, por el canal de YouTube Radio Caput. Desde el celu bajate la aplicación, también podés tener la aplicación de Radio Caput, y también en Spotify por Radio Cut, ¿sí? Bueno, ¿quién tiene un plan económico? La política económica peronista. La política económica peronista es trabajocéntrica y como acción económica de la industrialización del país, es decir, la capitalización a través del trabajo acumulado, para multiplicar la capacidad de producir riqueza o renta neta con trabajo acumulado, como factor principal de capitalizar o recapitalizar al ser humano, al hombre y la mujer argentina, y también al municipio, la provincia y la nación. También la sustitución de las importaciones, en tanto la demanda de insumos y bienes de la industria liviana indica el desarrollo también de la industria pesada. La diferencia entre la industria liviana y la industria pesada es que la industria liviana se dedica a la producción de electrodomésticos, lavarropas, heladeras, pequeñas motos, etc. Y la industria pesada, que requiere de baja inversión, pero que requiere de materia prima que produce la industria pesada que requiere mayor inversión en infraestructura, como puede ser la industria del petróleo, del acero, la industria del papel, o el gasoducto, que en una semana más va a también estar, sí. Porque, ahora, ¿por qué derrocaron a Isabel Perón, siendo la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo, que con un aval electoral del 63,7% cuando ganó la fórmula Perón-Perón, allá en septiembre del 73, durante el gobierno se aprobaron y realizaron los siguientes actos soberanos de gobierno: nacionalización de la boca de expendio de combustibles, nacionalizó las agencias noticiosas extranjeras, nacionalizó los canales de televisión 9, 11 y 13, nacionalizó la Panamericana de Televisión, única convertidora de ciclaje de noticias extranjeras, del filtro hacia Sudamérica, sancionó la ley de sanciones penales a la subversión económica, incorporando la represión a la subversión económica, tener
Hoy, una cotización del dólar ilegal, bautizado por el periodismo cómplice como dólar blue, es su versión económica que estaba sancionada durante el gobierno de Isabel Perón. Sancionó la Ley Federal de Represión al Narcotráfico, no había sanción al narcotráfico, suspendió el negociado que colocaba por 50 años la producción siderúrgica en manos de Brasil, declaró la nulidad de los contratos de privatizaciones de Entel, ¿sí?, a manos del ITT y Siemens, suspendió la negociación de Ítalo, que querían venderse al Estado por tercera vez, suspendió el negociado de la constitución de activos externos, que hoy suman una cantidad, evasión de activos líquidos al exterior, por el intercambio de valores internos en bonos del Estado, con bonos externos, sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el 2001, equivalente a 193.000 millones de dólares. Sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, sancionó la ley del contrato de trabajo, la 20.744, aún vigente, proyectó la Ley Nacional de Prensa y Libertad de Prensa, no contrajo ningún empréstito y en el 25 de mayo del 73, cuando asumieron, era de 11.670 y cuando derrocaron a Isabel era de 5.189 con todos los intereses pagos. No existe como resultado de la libre circulación de capitales durante los últimos 20 años una conformación de activos externos por valor de 428.635 millones de dólares, gracias a que no se repuso toda esta legislación sancionada por Isabel Perón, que son activos líquidos formados en invertidos en el exterior por 116.000 personas físicas y jurídicas argentinas, a costa del trabajo de millones de argentinos y sobre las malas condiciones de vida de 47 millones de argentinos y argentinas. Nuestra deuda externa es de 275.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 millones de dólares se los robó Macri y su gabinete, mucho menor a lo que se afanó de la Rúa, que casi 200.000 millones de dólares, ¿sí? Y entonces el FMI deberá hacerse cargo del delito por haber violado 3 artículos de su estatuto, el 1, 3 y 6. El 22 de diciembre del 2001 publicó que parte de los casi 45.000 millones de dólares, es decir, de los 57.000 firmados como programa de stand-by, solamente llegó a desembolsar 44.867 millones de dólares. La publicación también incluye una reacción a la pasividad argentina. Y entonces escuchemos, antes estamos ya en comunicación con Néstor Forero, pero escuchemos un audio de Sergio Chodos cuando dice que la Argentina no hace ninguna denuncia. ¿Sí? Ahora, llegar a la ilegitimidad y al reconocimiento del propio fondo de su nulidad a partir de un pronunciamiento de un tercer organismo, la verdad es que no hay ningún precedente en la historia. La Argentina terminó asumiendo, entraba la democracia, la deuda de la dictadura. La deuda de dictadura que podría haber sido caracterizada como ilegítima y que además constituía en parte importante una estatización de la deuda privada. El único precedente que conozco, pero muy marginalmente... Y estamos en comunicación con Néstor Forero, querido compañero, doctor Néstor Forero, ¿cómo estás vos? Nuestro economista de lujo, acá en Caput. ¿Cómo estás? Bueno, siguiendo... Muchas gracias por llamar. No, por favor, querido, de ya un gusto. ¿Cómo estamos? Bueno, siguiendo un poco el tema del modelo... Al escuchar a todos se te atraganta el mate, ¿no? Porque dicen una verdad. Claro. Jamás tuvimos en los últimos 30, 40 años, salvo el pago que hizo Néstor, una actitud soberana frente al Fondo Monetario Internacional. Y es verdad que hemos dado por bueno deudas ilegítimas e ilegales, porque lo que estamos definiendo no es una determinada política económica u otra. Estamos definiendo si aceptamos o no deudas ilegales. Y la deuda con el Fondo Monetario Internacional es a todas vistas ilegal. Ilegal en lo nacional y en lo internacional. En materia de derecho. En lo internacional, no en lo internacional. Porque ahí una vez decía Aníbal Fernández, sí, pero se hace una denuncia
en la Corte Internacional de la Haya tarda mucho tiempo. Digo, está bien, pero mientras tanto, pedir una resolución consultiva para ver si esto es legal o ilegal, eso no tarda tanto tiempo. En 30 días, 40 días no tenés la respuesta de la Corte. Pero hay algo más, hay un camino todavía mucho más políticamente más concreto, que es declarar que la deuda es una enorme violación sistemática de los derechos humanos. La deuda impide el desarrollo, impide que las poblaciones puedan vivir dignamente. Entonces, el plan de pago del Fondo Monetario Internacional y sus gestores deben ser denunciados por violación sistemática a los derechos humanos. Ese es el tema. Y pensar que... Porque sí, pensar, Néstor, que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos a Eugenio Zaffaroni, Raúl. No puedo entender. Bueno, obviamente que... Porque el desarrollo es uno de los derechos básicos reconocidos como tal. Seguro. Entonces, vayamos por ese camino y que no hay impunidad para eso. Y no tiene que ser solamente una actitud hecha por la República Argentina, sino por la mayoría de los países víctimas. Hay que entender que el desarrollo o la violación del desarrollo lleva a dos principios claramente condenados por las Naciones Unidas, que es el apartheid y el colonialismo. Entonces entendamos que el colonialismo, que se nos quiere aplicar y que nos dicen, bueno, si tardamos mucho tiempo y todo demás, es aceptar la receta del colonialismo es una violación sistemática de los derechos humanos. Seguro. Y todos los pueblos libres del mundo, o que quieran liberarse, pueden adherir a eso. Entonces, lo que tenemos se habla de que hay que rediseñar el Fondo Monetario Internacional. Hay que cambiar el sistema financiero. Claro, porque pasa que hay que reformular, dijo Biden, porque estaban por declarar el default en Estados Unidos, de la deuda externa que tienen. Por eso había que reformular, claro. Había que prender fuego en la Casa Blanca, porque, viste, estábamos ya no rojo, morada la cuenta de los Estados Unidos. Graves déficits de infraestructura. Cuando llueve fuerte en Nueva York, se inunda de tal manera que no puedes entrar al subte por 2 semanas. Entonces, los muchachos tienen la teoría, el pensamiento real americano, lo que llaman en inglés American Real Think, es lo más real posible del falso absoluto. Y nosotros compramos esa doctrina, la doctrina Monroe, que la base de la doctrina Monroe no es América para los americanos, es lo más real posible del falso absoluto. Y acá lo compramos como si fuera, porque hay una asociación directa con aquel partido bolchevique socialdemócrata de Lenin, que obviamente que lo combatió José Stalin y compañía, porque el otro entregaba hasta la madre. Entonces, y acá hay muchos chicos que o se enamoraron de la doctrina Monroe o de la doctrina socialdemócrata de Lenin. Y digo, hay contracaras que son, te puedo asegurar que Patricia Bullrich en los 70 daba la vida por la patria socialdemócrata de Lenin y el regreso de Perón. Primero, ¿sí? En ese orden, ¿no? ¿Tá? Entonces, y hoy, bueno, es liberal porque es muy simple. No hay que disputar tanto para pasar de otro. Entonces, yo por eso te quiero llevar a la siguiente conclusión. Los muchachos que van a negociar con el Fondo Monetario, con los deudores, con los acreedores sin la mar en balde, tienen una ideología, tienen en su ideología el principio absoluto de soberanía política. Claro, porque yo si voy a negociar sin ánimo los intereses de mi país, sin ánimo de soberanía política,
ya capitulé por la mitad cuando me subí al avión, ¿te das cuenta? ¿Sí? Claro, sí, antes de hacer el check-in. Claro. O sea, fíjate la diferencia que hay entre Miguel Miranda, cuando hace correr la bola de que querían comprar los ferrocarriles, porque Gran Bretaña no sabía qué hacer con los ferrocarriles de acá, y los ingleses se vinieron como moscas a la miel, y el otro dijo, no, de ninguna manera, no tenemos un mango para comprarlos, y después lo fue llevando, los tipos pedían 12.000 millones de pesos, lo fue llevando y lo terminaron vendiendo por 2.700, por menos del 20%. Le dijo a Perón, cuando le ofrecieron $600.000 de cometa, le golpeó la puerta a Perón, le dijo, mire que ya los muchachos quieren vender y irse. Claro, lo tuvo 6 meses acá juntando orina, y los tipos no querían más nada, decían, queremos irnos ya. Y firmaron, el otro les hizo un contrato adquiriendo bienes directos e indirectos. Les tomó todas las propiedades. Claro. Y eso es lo que llamó Raúl Prebisch, viendo las figuras, las contracaras, ¿no? Eso es lo que llamó Raúl Prebisch una compra vil y ruin al Imperio Británico, de los bienes británicos en Argentina. Entonces, vos te das cuenta que ya existe una doctrina soberana, que es la justicialista, y una doctrina gorila que es colonialista. O sea, los tipos necesitan de la colonia. Y por eso Churchill festejó la caída de Perón en el 55. Seguro. Y dijo que no le iba a dar tregua ni aún después de muerto. No, dijo que era la victoria de Gran Bretaña más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. O sea, y todos acá piensan que la revolución justicialista, que el justicialismo es un partido. No, y no una filosofía. No, filosofía, ideología y revolución, ¿no? O sea, es un cuerpo dogmático completo. Veamos lo siguiente, es decir, los negociadores argentinos suben al avión sin tener esa conciencia soberana, y por lo menos, ya que tenemos tantas pasos y todo lo demás, ¿no hubiera sido suficiente agregar un plebiscito en cada provincia para que el pueblo se manifieste si está de acuerdo o no con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los deudores privados? Porque ahora, este año, no nos hablan de los deudores privados, porque es poco lo que tenemos que pagar. El año que viene tenemos que pagar intereses, y recién el 26 y 27 se va a pagar el capital de una deuda fraguada completamente, y que tiene que ver con los fondos buitres. Entonces yo digo, ¿no hubiera sido mejor y mucho más soberano y más fuerte si uno va a sentarse en la negociación con un 80-90% de la población que le dice no ceda? Seguro. Seguro, pues eso es autoridad política. Claro. Entonces, cuando el otro ve que venís a negociar con esa representatividad, le dice a toda la gilada que tiene alrededor, che, siéntense y abran los ojos porque acá vamos muertos. Y ahora ir a pedir la yapa, cuando nosotros tenemos 428.000 millones de dólares de activos externos, como le llaman, de guita que fugaron de acá, las ratas de acá, 116.000 tipos. La verdad que es triste, porque sabe lo que se llevaron trabajo argentino. Porque si alguno piensa que la riqueza la hizo solo, porque vive en otro planeta, o se tomó 2 botellas de alcohol fino. O sea, acá se robaron trabajo argentino y está depositado en el exterior. El esfuerzo argentino, del trabajo argentino, hoy está siendo disfrutado, se invierte en países extranjeros. ¿Se entiende, no? Se invierte en países extranjeros para que los tipos dispongan de lo que quieran. Y cuando tienen un colapso financiero en Londres, en Zúrich, en Suiza, o en Nueva York, o en Washington, lo primero que hacen es bloquear los fondos estos, y la última vez, en el 2008, le metieron un aforo del 23 al 30%. Cuando los genios de acá, las bestias ignorantes de acá, gorilas,
quisieron retirar los fondos, si tenía 100 le devolvían 70. ¿Y por qué? Bueno, hubo una crisis financiera, usted no se enteró que el Lehman Brothers y el Credit Suisse, el presidente del Credit Suisse se suicidó. Así que por eso le robamos el 30% del depósito que usted tenía. Pero a eso no lo llaman corralito, ¿viste? No. No le dicen, me rompieron el Tujes ahí en Suiza. No. Tipo bueno dice, no, bueno, ¿qué querés? Hubo una crisis financiera, es comprensible. Sí, se manejan seriamente. Claro, se manejan seriamente. Y cuando no derogan la ley de entidades financieras de Martínez Dios y las cuevas te ponen un dólar. Claro, tomás decisiones políticas, una política económica, declarar la convertibilidad con el dólar y la prohibición de toda operación en moneda extranjera en el territorio nacional. Y ahí nos sentamos a hablar con el Fondo Monetario Internacional y los deudores privados. Nulo en nulidad, es decir, toda operación en moneda extranjera debe ser nula en nulidad absoluta. Por supuesto. Y como dijeron los ingleses a Perón, ¿saben lo que pasa? Venimos de una economía de miseria y estamos poniendo a la Argentina en marcha. Así que cuando pongamos a la Argentina en marcha, les avisamos y les pagamos. ¿Y saben con qué les pagamos? Conviene, que van a valer un 1000% más. Además, vos hablaste de la ley de entidades financieras de Martínez Dios, que todavía sigue vigente. Y hablaste de la fuga de capitales o la mal llamada formación de activos externos. Sí. Y todo esto es posible porque falta dentro del Banco Central una institución que es básica, que es la Superintendencia de Bancos. Claro. ¿Quién controla los bancos? Nadie. Entonces, el poder político y económico que tienen los bancos los convierten en ejércitos de ocupación. Seguro. No necesitan fuerzas armadas que vengan a invadirnos. No. Si estamos invadidos por los bancos y las tasas usurarias de interés que nos cobran. Pero eso se llama subversión económica e Isabel Perón sancionó la ley. Claro. Que te metían en cana. Y con la nacionalización de los depósitos, vos no podías sacar un mango, un dólar de acá ni en pedo. Entonces... Bueno, esa ley fue una obligación del Fondo Monetario Internacional. Seguro. Retirarla en el 2002. Sí, por supuesto. Y lo primero que hicieron fue decirlo, no, es una ley de la dictadura, y no era una ley votada por el Congreso de la Nación en 1975. Seguro. Y hubo un par de banquitos que se cerraron por subvención económica, bancos, sí. Banco de Italia y Río de la Plata, hay un par de bancos que podemos... Porque hay algunos bancos que todavía sus banqueros se dedican a pasear y a darnos explicaciones y clases sobre cómo ser insertarnos en el mundo moderno. Mirá, Penélope Goldberg, que era la economista en jefe del Banco Mundial, denunció esto de los 44.867 millones de dólares que fugaron de la Argentina y que proveniendo del Fondo Monetario Internacional fugaron de la Argentina, y la renunciaron porque publicó ese informe. La renunciaron. Economista en jefe, no era la empleada de la cadete, era la economista en jefe del Banco Mundial. Nació una griega de origen judío, una griega, Penélope Goldberg, que inclusive salió de Netanyahu a protestar por la expulsión de esta mujer. Pero bueno, nada, no pasó absolutamente. Bueno, yo tengo otro informe del 1 de noviembre del año 2018, a escasos 60 días de haberse firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que inmediatamente después fue reescrito. Pero en aquel primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mereció la expresión de condena del Comité de Derechos Económicos y Sociales, que depende del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es decir, el Consejo Económico de las Naciones Unidas, a escasos 60 días de la firma con el Fondo Monetario Internacional, nos dijo esto, que no se garantizaba la primacía de los derechos humanos
por sobre las obligaciones contractuales, que no se verificaba la igualdad sino la discriminación, que se interrumpía la realización progresiva de los derechos humanos cuando no se retrotraían, que las condiciones de los contratos de deuda no observaban el mantenimiento de las obligaciones mínimas emergentes de los derechos humanos, que no se observaba la cooperación internacional entre los estados partes, ni la responsabilidad compartida entre acreedores y deudores, y así sucesivamente en una lista muy larga de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Repito la fecha, 1 de noviembre de 2018. Es decir, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es reconocido por las Naciones Unidas y sus organismos como violatorio de los derechos humanos desde aquella época. Ilegal. ¿Qué corno están haciendo nuestros negociadores en todo este tiempo? Seguro. Bueno. Perdóname la expresión. No, al contrario. Es un problema de política económica, esto es ideológico, no es es alegría propia, no es imperialismo que nos atacan de Marte, esto es alegría propia, esta es alegría propia nativa y folclórica argentina, no hay otra historia, o sea, anda a hacer lo mismo a Brasil a ver cómo te va. Y va el petizo, se junta con Biden, ¿viste? Lula, va allá a los abrazos, y va después, se junta con el chino, con el ruso, con el que sea. Y la pone a Dilma Rousseff como presidenta del Banco del BRIC, ¿entendés? Y claro, cuando va a negociar con el yanqui, el otro lo mira y dice, guarda que con este no se jode. Porque es así, ¿entendés? Y si lo dejan caminar 2 años más, cualquier acto que haga en Brasil va a juntar, qué sé yo, 2 millones de personas. ¿Entendés? Esa es autoridad política. La autoridad política no es la elocuencia de un discurso. La autoridad política es el ejercicio del poder de gobierno con arreglo al orden público, externo e interno. Y se acabó la historia, que no es la dictadura de Morales ni ninguna estupidez de esta, ¿no? Ya, llegamos a esto, a que este salame de Morales no se le puede intervenir la provincia, la intervención federal o el otro estúpido de Milei diga una taradez tras otra y la gente diga, viste como Milei quiere terminar con todo. Sí, yo la verdad que, claro, lo que pasa, claro, es falta alfabetización política en la gente y yo te escucho y los conceptos que vos manejás, obviamente que hay que comprenderlos y hay que explicarlos porque si no, seguimos de largo. Néstor, te tengo que dejar ahí que tenemos también una comunicación después con una compañera en Jujuy, que también están en la pelea, están en la ruta ahí mi solidaridad para con ellos y mi admiración. Y es una vergüenza que en los medios de comunicación, salvo excepciones como tu caso, no se hable de Jujuy y con la entereza y sinceridad que hay que hablar. Metieron en cana a Alberto Nayar, un abogado que salió a la cancha apoyando a los compañeros, viste, de allá de la quebrada, los descendientes de pueblos originarios que tienen las tierras después de 3 o 4 generaciones, lo heredaron de los tatarabuelos. Y los tipos le dicen, che, pero tenés título de propiedad, entonces tenés que ir. Pero son propiedades ancestrales. ¿Está? Bueno, es como si mañana me estoy sentado en la plaza de San Justo y viene un tipo y me dice, che, ¿tenés título de propiedad? No, tenés que irte de la plaza, ¿no? Bueno, esto es más o menos como cuando comenzó nuestra oligarquía a tener títulos de propiedad. Claro. Cuando se sancionó el Código Civil y Comercial civil de la República Argentina. Peña, sí. Porque había un artículo que decía en el Código Civil que el que posee porque posee. Claro. Aunque parezca un trabalengua. ¿Qué significa? Que aquellos que ocuparon la tierra de la pampa húmeda y que eran enfiteutas, es decir, que eran poseedores de la tierra, pero no tenían título de propiedad porque estaba hipotecada,
por el solo hecho de poseer la tierra, ya eran dueños. cuando se sancionó el Código Civil, pasaron a tener título de propiedad. Seguro. Y entonces, donde Ignacio Vázquez Arfield se ganó el nombre de una calle y de una plaza de la pampa húmeda de la zona núclea. Seguro. Porque le dio título de propiedad a la oligarquía. Seguro. Lamentablemente eso a los pueblos originarios no corresponde. Seguro. Bueno, Néstor, te despedimos, te mando un gran abrazo, querido compañero y amigo. La claridad económica siempre sobre la mano y en la palabra, porque es muy importante. Alfabetizar en materia de política económica, tal vez uno de los defectos que venimos arrastrando desde aquel 24 de marzo del 76. Así que bueno, te mando un gran abrazo, buen fin de semana, querido, que estés muy bien. Muchas gracias por llamar. Por favor. Saludos a los compañeros. Gracias, querido, igualmente. Hacemos una pausa, una tanda, y automáticamente, sin música, pasamos a la tanda. No, prefiero, hacemos la comunicación con Elia Brizuela, si está por allí. Dale. Manda tanda. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón, en Caput. Nuevamente, compañeros, en este cuarto y último bloque, Justicialismo Peronista, estamos tratando de comunicarnos. Elia Brizuela está
está en la lucha, está en la ruta. Y de Perico creo que se fue más al norte, a Brapampa o allá en Las Quebradas con los pueblos originarios, así que tenemos alguna dificultad. Que hizo todo en la provincia de Jujuy, esta bestia dictadora y tirana de Gerardo Morales, la gente no se puede comunicar ni para pedir una ambulancia, ¿no? Por eso digo que vemos que un referente puede ser popular por una candidatura, como el otro día lanzó la candidatura Gerardo Morales ahí en un club de Perico, a propósito, provocando. El día anterior mandó a la barra brava del Lobo Jujeño, de San Salvador Jujuy, del equipo de fútbol, para que, y se agarraban, le dieron palos, la barra brava, los pegaron a las chicas, a los muchachos, a los compañeros de ahí. Y al otro día pensaba que iba a ser una batalla campal, entonces, y fueron 20 compañeros, 30 compañeros al corte, ahí frente a la finca El Pongo. La finca El Pongo es un predio heredado que dejó una familia como heredad al pueblo periqueño de Perico. La finca se llama Finca El Pongo, es el nombre, Pongo. Y había un montón de productores de hortalizas, ¿sí? Como hay acá en la zona de Varela, de Florencio Varela, y allá producían hortalizas y algunos frutales, fruticultores, ¿no? Hortifruticultores. Y con esos, con el arrendamiento, con el alquiler que pagaba esta gente, con eso se financiaba el hospital de Perico, ¿sí? Pero con una capacidad y un nivel bastante importante. No tuvo más feliz idea este animal, porque es un tirano, es un gorila de verdad, odia a la gente. Por eso digo, ¿qué parecido hay con Rafael Videla y Gerardo Morales? Todo. Porque los genocidas tienen la misma mirada de criminales, y este tipo es un criminal. Aparte de un delincuente, es un criminal. Este es el problema. Por eso tienen la misma mirada que Videla, que Macera, son de la misma especie. Tienen la misma genética. Estos tipos son odiadores, pero de verdad odiadores, ¿eh? Igual que, bueno, después tenés los ejemplos ya de esquizofrenia absoluta, como lo que sabemos de la Argentina Avanza y compañía, ¿no? La Avanza Libertad, ¿sí? Vemos que un referente hoy puede ser popular por una candidatura, pero no porque tenga prestigio político como Gerardo Morales, sino porque los redundan en los noticieros, en los medios, en las redes, pero dentro del cuadro de conducción del movimiento, del radicalismo, por más que sea presidente del comité central del radicalismo, o sea, presidente de la Unión Cívica Radical, a nivel de representatividad política dentro del partido, resulta que no existe este tarado. Y los radicales lo apoya porque el gobernador, por tener un carguito, ¿sí? Y porque ahora es candidato a vicepresidente del otro salame de Rodríguez Larreta. Y aquí se trastoca popularidad, cambio de prestigio ideológico y político. Porque mientras que el muñeco acierte alguna frase elocuente, lo demás no interesa. Y como el libreto es memorizable, por repetición, entonces tienen pretensiones como aquellos muy populares que tuvimos en su momento, y somos también Alfonsín, dentro de los populares, porque es el que inicia, después del proceso de la dictadura militar, este sistema de imposición de la popularidad por sobre el prestigio político e ideológico. ¿Correcto? Porque tomó la deuda externa de 47.000 millones de dólares a libro cerrado, y se hizo boludo, pero con el discurso y la popularidad pudieron tapar ese primer crimen de deuda externa, que como decía Sergio Chodos, o después Forero, es un crimen de deuda externa. Tiene criminalidad, no solo definida por nosotros, sino por las Naciones Unidas. Hay inclusive Forero describió las conclusiones de las Naciones Unidas al respecto, el juicio legal de las Naciones Unidas sobre el tema de deuda externa. ¿Y por qué de acá no se adoptan denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando tenemos uno de los jueces de la Corte, es un compañero, Raúl Eugenio Zaffaroni, carajo,
no sé si se entiende bien, que el problema que tenemos, compañeros, no es de popularidad política, sino de prestigio ideológico. Esta es la crisis que tenemos en Argentina. Entonces se naturaliza que una piba, como dije al principio, con una bebé de 1 año y 2 años, esté dándole de comer fideos fríos, helados a sus hijas, en el medio de la Plaza Constitución. Y después hablamos de inclusión social. No sé qué carajo es inclusión social. Sí sé lo que es justicia social, atributiva y distributiva, pero inclusión no sé qué es. El espacio político tampoco sé qué es. La gestión, en vez de gobernar, gestionar, tampoco sé lo que es. ¿Sí? Son valores abstractos, ¿tá? de la impronta progresista, de la progresía, que no define nada. La progresía no tiene ideología, es un estado de ánimo, pero sin doctrina ni ideología política, el progresismo. Entonces, pasa por ahí. Por eso digo, cuando Perón encontraba o notaba una leve presencia de estas carencias, de estas indefiniciones en la base del pueblo, inflamaba cada tanto al pueblo en la histórica Plaza de Mayo para provocar y excitar al debate en el barrio, en la unidad básica, en la fábrica del sindicato, a esclarecer y concientizarse. Como decían los compañeros de la vieja resistencia cuando yo era pibe, que tenía 60, 50 y pico de años, 40 y pico, Hipólito Negrotti, Nino Actis, otro que le llamaban Llamarada, vaya a saber, nombre de guerra, y decía claramente, nosotros lo importante es la construcción del prestigio político, ¿a partir de qué? De una comprensión profunda de la filosofía y la ideología justicialista. Y eso lo reemplazaron en los 90 por Menem, Duhalde, Rousselot, Palito Ortega, Enrique Maravilla, y luego llegaron los liberales, los marxistas, los filoperonistas, los panperonistas, hicieron bosta el país, cuando ahí algún desapercibido, Rulli y compañía, decían que el peronismo está agonizando. Entonces, si el primer principio del peronismo es la patria, después el movimiento y por último los hombres, si el primer principio es la patria, cuidado, porque si agoniza el peronismo, que instaló un sistema, hizo una revolución y cambió un sistema por otro, instaló un sistema en la Argentina donde la gente está acostumbrada al aguinaldo, a las vacaciones pagas, ¿sí? A las horas extras, al contrato de trabajo y compañía, que hoy es un desastre, y lo digo por experiencia propia familiar, de que dice, no, hay trabajo registrado, aumentó el trabajo registrado. ¿Saben cómo hacen? Lo toman a los pibes 78 días y después le dicen no vengas más. Y te dan de alta en el Ministerio de Trabajo y compañía. Por 78 días te pagan los aportes jubilatorios, la obra social, te pagan todo. Y a los 78 días, casi a los 3 meses, te dicen no vengas más. Estoy mirando el caso de un familiar mío, de un hijo mío con 3 criaturas, ganando 200.000 pesos, y de la noche a la mañana, antes de llegar a los 90 días, te dice, mirá, ¿sabes qué? Es preferible que no vengas más, ¿sí? A eso le llaman trabajo registrado. Entonces, estamos podridos de la inclusión social, y toda la sanatanga esta, ¿sí? Progre, ¿sí? A ver si una vez por todas volvemos a crear trabajo de verdad. ¿Y saben cómo se crea trabajo desde el Estado, desde el municipio, desde la provincia, desde la nación? Empresas de Estado, que no están prohibidas, Gracias a Dios, este gasoducto hoy es empresa estatal de gas. Es una bendición. Por lo menos por algún lado, los muchachos están tratando de encontrar la huella. De cómo andar con el bastón en la oscuridad, ¿no? Y bueno, esta es la situación que estamos viviendo. Y cuando no existe la conducción política, entonces en los barrios, con los vecinos o los compañeros, se reciben razonamientos y comentarios diversos, diferentes, y muchas veces y casi siempre disociados, que van construyéndose a diario por los otros analfabetos que son los medios y las redes, para que no se interprete o no se entienda la realidad. Porque, guarda, boludos hubo siempre, pero vivos también. Esto es un plan, es un sistema, es dividir la unidad de criterio, la unidad de concepto en la base del pueblo, a través de todos partidos que evocan a Perón con trucos, ¿no? Dice, no, evita la revolucionaria, el Che Guevara,
y Perón allá en el fondo, ¿no? Trataba de sustituir ese ismo que es el peronismo por otros ismos. ¿Tá? Cuestión de que no vuelva a instalarse en la conciencia del pueblo, que hoy es una masa numeral y no es un pueblo esclarecido y consciente, la filosofía y la ideología peronista. Este es el peligro que combaten. De todos lados, de la izquierda y de la derecha, que son expresiones minoritarias, pero que se presumen mayoritarias. ¿Sí? Pero por eso digo, Perón notaba esas carencias porque calculen que en el 52 el ministro Carranza, que hoy tiene una estación y una calle ahí en Belgrano, ¿sí?, le mete una bomba en Plaza de Mayo, en la salida del subte que está en la Plaza de Mayo, del subte A, y mató a 6 personas y hirió a 12. En homenaje le pusieron ministro Carranza a la estación de tren y además ministro Carranza a la calle, ¿no? ¿Sí? Ahí en Belgrano. Por eso hoy la realidad no marca que esto que llaman los políticos y la política han descansado, el pueblo ha descansado todo su esfuerzo electoral y su esfuerzo de trabajo para llegar a ocupar un cargo legislativo o ejecutivo, esto que llaman los políticos y la política. Como no son especialistas en conducir un proceso político, en alguien o en alguno que consideran especialistas en el chamullo de ocasión para arañar algunos mangos, son los asesores de imagen, los encuestadores. Por eso los convocan estos diris, que no son dirigentes, sino son diris sin gente, ¿sí? Porque son muchachos que no se exponen, ¿sí? Y el conductor está obligado a exponerse siempre, y si no quiere tener éxitos mediocres, mejor que no se exponga nunca. Y como no pueden exponerse, entonces convocan y manejan la campaña los asesores. No el pueblo, sino los asesores, ¿sí? La prensa, la imagen, los compañeros con los que te determinan la prensa, la imagen, los compañeros con los que debes juntarte, no con todos. Yo he visto a un intendente del conurbano que en las filmaciones y en un hombre que viene, que el padre es laburante, el abuelo es laburante, y que viene de los sectores de compañeros morochitos, ¿no? ¿Sí? Pero tipo prohibida que le sacaran fotos y le grababan un video con compañeros morochos, porque tenía que agradar a los blancos de las zonas adineradas, ¿no? Vaya a saber cuál era el chamullo de ocasión por el cual arañaban unos mangos, ¿no? Los asesores de imagen. Digo, por eso los convocan y manejan la prensa, la imagen, y te filtran hasta el sentido del proceso político. Y de allí comienzan a perder su conducción y la relación directa con su pueblo. Por eso decía Perón, el conductor debe exponerse siempre y si no quiere cometer ningún error, que no se exponga nunca, y si no quiere hacer algo mal, mejor que nunca haga nada. Y de estos hay muchos, y a veces prefieren preservar la capacidad financiera del municipio haciendo un depósito a plazo fijo en lugar de crear empresas municipales. Entonces estos dirigentes ingentes, con estos manejadores de campaña, ya no son ellos y empiezan desde allí a perder su propia soberanía de conducción política. Quiero decir que ya no son ellos mismos, ¿se entiende, no? Sino el proyecto económico que nadie votó, que nadie eligió, excepto el votado, que todos ponemos en ese cargo, y ese sí sabía el desastre que vaya en beneficio del patrón que allí lo puso, ¿no? Como dijo Menem, síganme que no los voy a defraudar, y luego dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Como apareció Roberto Dromi, que nadie lo votó, y dijo, lo estatal privatícese. Y así quedamos, ¿sí?, de colita al norte, ¿no? Y entonces se garantiza así la continuidad del sistema inalterable y continuo desde el 24 de marzo de 1976, donde no solo se cometió un genocidio brutal, criminal y asesino con los compañeros, y perdimos 2 generaciones de dirigentes, sino hoy la realidad de la Argentina sería otra, ¿sí?, sino también un genocidio económico que terminó cancelando y destruyendo 181.000 industrias con 6.730.000 desocupados a la calle.
Por eso cuando hacemos estos análisis y tenemos que mirar en la historia y hacia atrás, entonces nos encontramos con esos casos puntuales, como dije, los economistas Álvaro Zugaray y otro Cavallo, que en cuanto a procesos políticos fracasaron, pero sin embargo gobernaron el país. Con Menem y con el otro, con De la Ruina, y que permitieron el megacanje, el corralito, y de esa manera saquear el país. Vamos cortando. Y entonces hoy la reflexión surge cuando, gracias a Dios es al revés, cuando Sergio Massa asume la conducción del Superministerio de Economía, es decir, de la economía política de nuestro país, y viniendo de la historia política acumulada, de haber ganado elecciones, de conducir una fuerza política importante, como lo votaron para ser intendente y que ganó una elección legislativa en el 2013 de medio término. Entonces nos preguntamos si está bien o está mal que un político maneje la política económica del país. La respuesta surge del sentido común. Es lo que se debe hacer, conducir la política, en especial la política económica. Porque cuando Néstor Kirchner, como dije, ya cité en este programa, comenzó su campaña y su proceso político, dijo claramente: voy a ser yo quien conduzca el proyecto económico de nuestro gobierno, porque son las decisiones políticas, ni financieras ni económicas. Y entonces, para entender y hacer un proceso así, no hace falta multiplicar los candidatos, hay de sobra. Esta semana conmemoramos un aniversario más de la desaparición física de nuestra jefa espiritual, que es la compañera Eva Perón. Evita pidió que el pueblo la llamara cariñosamente Evita cuando se refería a ella. Una mujer que dedicó su vida. Ahí me contaba, yo fui funcionario del tercer gobierno de Perón, y me contaba Isabel que Evita se solía acostar a las 2, 3 de la mañana y Perón se levantaba a las 5, como todo milico. Entonces que era una pareja y un matrimonio muy particular, ¿no? La de los dos. Vivieron para su hijo, que era numeroso, que era el pueblo argentino y peronista. Así que, compañeros, vamos llegando al fin de nuestro programa. Les pido disculpas por haber demorado el comienzo, pero ya les expliqué el motivo. Así que les mando un gran abrazo de todo corazón. Les habló Marceijo. Agradecemos la operación de Martín Loza, el supercapo que tiene también esta familia y Radio Militantes, que es Radio Capul. Les mando un gran abrazo de todo corazón. Buena semana, buen fin de semana. Conmemoremos un aniversario más del paso a la inmortalidad de nuestra jefa espiritual, Eva Perón. Y nada, les mando de todo corazón lo que siempre tenemos como frase de despedida: viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana, como corresponde. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular.